Hemos anunciado, queremos conversar con el doctor Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal, un experto en el tema de derechos humanos y además abogado del joven que murió en una comisaría, primero torturado y luego asesinado por policías en Manchay, como recordamos. Evidentemente la policía y el presidente del Congreso entonces y ahora senador, Fernando Rospigliosi, lo ha negado a los cuatro vientos. Pero la hipótesis del doctor Quispe y de muchos de los que hemos seguido el caso, creemos que se trata evidentemente de un asesinato. Doctor Quispe, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Señor Cornejo, buenos días. Gracias a usted por la oportunidad. Doctor Quispe, comencemos hablando un poco por la situación de las leyes pro crimen para abordar y llegar al tema del caso Manchay. Correcto. Está ocurriendo lo que se preveía. Gente vinculada a investigaciones o a casos ligados a violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sus abogados han comenzado a pedir que los casos pasen al fuero militar policial. Era previsible que aquello pasara, la impunidad comienza a aparecer y a cernirse en los casos graves de violaciones a derechos humanos. ¿Hay ya información, hay ya data de cuántos casos están pasando por esta vía? Mire, al momento de los casos que tenemos hay dos pedidos ya de casos de derechos humanos, de que pasen esto al fuero privativo militar policial, pero lógicamente esto con el tiempo nos van a seguir comunicando y notificando el Poder Judicial respecto al pedido de los abogados que defienden a personas que están acusadas por delitos de grave violación a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. ¿Pueden los jueces, como en algunos casos donde aplican una evaluación constitucional de los casos, negarse a pasar esto al fuero militar policial o tal como está la ley, se obligan a ello? Mire, a ver, hay que ser claros en esto. Hay una corriente de opinión y de verdad que me sorprende bastante porque eh, la corriente de opinión viene justamente de abogados que defienden a estas personas vinculadas a violaciones a derechos humanos, a delitos de corrupción, organización criminal, etcétera. Lo que se dice acá es que el juez, una vez que ya el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de esta ley, ya no puede aplicarla, ¿no? Pero ese es en el Código Procesal Penal, pero no en el Código de Procedimientos Penales, que ya no está vigente, pero sí está vigente para estos procesos. Entonces el juez sí puede aplicar los dos controles, es decir, inaplicar la ley por control difuso o control constitucional, inaplicar la ley por eh, control convencional. Y ese control convencional es el que no aceptan tanto los abogados que defienden a estas personas y los abogados que comentan en diferentes medios de comunicación, porque dice que la Constitución prevalece sobre los tratados. Me parece algo totalmente absurdo y una corriente de opinión que va a que prácticamente seamos un Estado paria a nivel internacional, cuando eso no es así. El juez peruano tiene la obligación de aplicar el control convencional, es decir, si una ley o una norma del Estado parte eh, que ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha ratificado la competencia contenciosa administrativa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos o de las sentencias emitidas por esta Corte internacional, tiene que aplicar, tiene que prevalecer la Convención Americana y tiene que prevalecer las leyes o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bajo ese contexto han venido aplicando bien los magistrados. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta, señor Cornejo?
que el contraataque ha sido del propio autor de esta ley, el señor Claro. Rospigliosi, ¿no? De denunciar a los jueces ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esa era mi pregunta, porque si un juez quiere apelar al control difuso, tiene encima una espada de Damocles, que es, si yo aplico el control difuso, voy a tener al señor Rospigliosi acusándome ante una Junta Nacional de Justicia que además no es neutral. Me va a terminar empapelando en una investigación que podría terminar yo suspendido. ¿Qué hace ese juez? Y mire, ya ayer hemos visto el comunicado de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de todo el Perú, en donde señalan que hay una grave intromisión política de parte del poder legislativo y de organizaciones políticas también, donde quieren prácticamente eh, que esas leyes se apliquen sin que los jueces puedan resolver de acuerdo no solamente a la ley, sino de acuerdo a la Constitución, a los tratados internacionales y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Increíble. lo que es peor, se está con esta ley que de por sí, señor Cornejo, son inicialmente Así inconstitucional, es. ¿no? Entonces, como un juez que debe respetar la Constitución, va a aplicar una ley que nació siendo inconstitucional, pero que es defendido a capa y espada por el señor Rospigliosi y otro grupo de, 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 de políticos, ¿no? Y sobre todo se está atentando contra la independencia del Poder Judicial, contra la independencia, y ojo, no es sancionable las motivaciones de los magistrados Así es. respecto a sus sentencias. Entonces, acá estamos viendo donde prácticamente es una cacería de brujas contra los magistrados, ¿no? Y además, el Colegio de Abogados de Lima, en un intento de intentar pararle la mano a la Junta Nacional de Justicia, intenta una acción de revisión ética del trabajo de la Junta. ¿Y qué hacen los de la Junta? Se cambian de colegio. O sea, es increíble. Esa jugada, si podríamos decir, la inició Tomás Aleino Galvez Villegas, Sí, señor. porque de manera exprofesa, cuando ya se dio cuenta que la señora Zoraida Ábalos iba a ganar las elecciones o tenía, digamos, un porcentaje de votos bastante interesante, él fue a tocar las puertas del Colegio de Abogados y a decir, señores, gracias, me voy a otro colegio porque acá me van a suspender. Entonces, esa es la jugada que lamentablemente los colegios de abogados también no se ponen de acuerdo donde eso no debería ser. Claro. Así como los abogados que nos colegiamos en un determinado colegio de Lima, del Callao, Cono Norte, Lima Sur, de cualquier región, podemos litigar en todo el país. Igual también una resolución debe para todos los abogados en todas las regiones y sobre todo si es de la Comisión de Ética, ¿no? Totalmente. Doctor Quispe, lo llevo a otros terrenos. Manchay. A mí no me cabe duda, por la información, por la forma, por lo actuado. Saco a unos policías, me los llevo a otra zona, ¿no es cierto? Los saco de esa comisaría, que a este muchacho lo asesinaron allí dentro. Esa es mi hipótesis. Pero lo han negado a los cuatro vientos y nuevamente Rospigliosi aparece como el adalid y defensor de malos policías. ¿Cómo va el caso, doctor? Mire, señor Cornejo, justamente el día de hoy se cumplen 2 meses de la muerte del menor, ¿no? 2 meses en donde no tenemos ni un investigado o ni una persona que tenga la condición de investigado. Si bien es cierto, nosotros hemos agarrado el caso hace un mes, algo así, pero el tema es el siguiente, ¿no? La Fiscalía de Supraprovincial de Derechos Humanos, la segunda fiscalía de la doctora Marcelita Gutiérrez, lamentablemente ha claudicado No, ante la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué?
porque inicialmente se promovió una contienda de competencia entre si era competente la Fiscalía de Manchay o era competente una Fiscalía de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el lugar de muerte, que es una comisaría, Claro. los presuntos autores, miembros del orden de la Policía Nacional, agentes del Estado. Entonces, esa competencia se determinó y un fiscal superior de Lima Este dijo, esto es competencia de la Fiscalía y la investigación se tiene que hacer en sede fiscal porque policía no se puede investigar a policía. Pero ¿qué pasó sin embargo? Acá tenemos que ver muchas cosas. La Dirincri, la Divión Dirincri, no quiso entregarle la carpeta fiscal que vino de Lurín, de Manchay, hacia su despacho. Tanto es así que la señora Marcelita Gutiérrez inclusive le dijo, le doy el plazo de 72 horas para que me dé todos los actuados y yo poder iniciar investigaciones. Eso fue hasta un momento. Después no sé qué pasó y empezó a aplicar la ley donde se da la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú, desconociendo dos cosas. Primero, desconociendo que esa ley no se aplica para casos de violaciones a derechos humanos. Y segundo, ya hay las convenciones internacionales que determinan y que el Estado debe cumplir, que determinan que cuando un agente estatal es investigado por hechos de crimen o lesiones, no debe ser investigado por otro grupo policial, sino por un ente, digamos, eh, neutral, que sería en Lógico. este caso el Ministerio Público. Y acá lo derivó. Y ahora la Dirincri es la que hace y deshace las diligencias, no a pedido fiscal, sino a Claro. pedido de sus propios compañeros. Por ejemplo, no voy a entrar en dar detalles, pero sí le digo, ayer se presentó el, este, uno de los testigos claves, que era el otro compañero de celda Claro. del menor. Ayer fue su ampliación de la declaración y se ha rectificado y no se ha ratificado y ha hecho disculpe la expresión, un sancochado de su declaración, pero para que usted vea, si la fiscalía no lo ordena, el policía es el que dispuso sin mayor motivación que se amplíe su declaración. ¿Y por qué? Para que llegue a calzar con la declaración de los policías que están declarando. Entonces, Tremendo. definitivamente eso hace que nosotros como institución hemos pedido el apartamiento, la exclusión de esta fiscalía, que sobre todo, siendo un caso tan emblemático, señor Cornejo, ya no Claro. estamos en Lurín, sino la investigación está acá en la de Dirincri Lima, la fiscalía participa de manera virtual, Increíble. dígame ¿Y usted. quién Entonces, es la dígame. policía para Ujú. negarle a la fiscalía la entrega de expedientes? Exactamente. Y esa es una cuestión que a nosotros nos sorprendió en la posición del Ministerio Público, eh, de la señora Marcelita Gutiérrez. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, se cumplió las 72 horas que le dijo del plazo que le dio Así para que es. le entregue. Ya, denúncielo por retardo a los policías. ¿Qué hace la señora Marcelita? Desconoce sus primeras resoluciones donde dice, abra esa investigación en sede fiscal y dice, no, ahora le vamos a dar 45 días a la policía y que se quede con el caso. Claudicó, Imagínese pues. usted, si así está una Fiscalía de Derechos Humanos, por eso hago el llamado a la coordinación de las Fiscalías de Derechos Humanos, al doctor Jara Espinosa, para que vea y sepa qué clase de personal está teniendo. No es porque a mí me guste criticar a un fiscal, sino porque es un caso donde está la vida de una persona, Así donde es. se debe establecer la responsabilidad penal de unas personas y en donde a partir de la declaración de ayer se puede decir que ya se está dando más bien esa visión de que no fue un suicidio, sino más bien fue un asesinato Sin dentro duda. de esta De comunidad, ¿no? acuerdo. Y cierro con esto, doctor Quispe. Aún hay que tener en cuenta además que muere
bajo custodia del Estado, en una comisaría que es responsabilidad de la policía. Es decir, bajo el supuesto negado que se suicidó, se suicida en un establecimiento policial. Digamos, bajo esa tesis, ¿de quién es la responsabilidad de la muerte de una persona, doctor Quispe? Lógicamente que el deber de garante que tiene la policía Exactamente. respecto a la integridad física y la vida del detenido corresponde exclusivamente a la Policía Nacional, que le tiene detenido en esa carceleta, o como le llaman ellos, sala de meditación. Yo no sé por qué ese nombre tiene, pero pone sala de meditación, Bueno. ¿no? Cuando es un ambiente muy horrible, donde pues tiene en vez de baño un silo, ¿no? Doctor Quispe, le agradezco mucho la comunicación y nos tiene a disposición, siempre para la defensa de la vida y los derechos humanos. Perfecto, le agradezco, señor Cornejo. Gracias por la oportunidad. Juan José Quispe ha estado con nosotros, abogado del IDL y especialista en temas de derechos humanos. Y nosotros creemos desde el primer comienzo que lo que allí se trató fue una tortura y un asesinato. No porque nos lo hayamos inventado, sino porque los datos coinciden, porque el testimonio de la familia coincide, porque el mover policías, porque el hacer toda la trama que hizo Rospigliosi calza exactamente con encubrimiento. Por eso es que pensamos que aquí lo que tiene que haber es una investigación profunda, por supuesto, pero con una fiscal independiente y una investigación absolutamente profunda. Pero no nos la quieren dar. Cuando no nos quieren dar esa investigación, ¿por qué creen que es? Porque algo se esconde. Pausa y volvemos.